Buenas, este es un video de repaso del módulo de espacios vectoriales. Vamos a comenzar. Comenzaremos recordando la definición axiomática de espacios vectoriales. Para ello necesitamos unos ingredientes que son, para empezar, un conjunto no vacío y un conjunto K que debe ser un cuerpo. Este está empaquetando mucha información. Recordemos que básicamente un cuerpo es un conjunto donde podemos sumar, restar, multiplicar y dividir, cumpliendo ciertas propiedades de esas operaciones. Piensen en los reales y en los complejos para tener una idea concreta en mente. Además de los conjuntos, como parte de los ingredientes tenemos unas operaciones. La primera operación, aquí que anotamos momentáneamente como S, es un mapa que va de B cruz B a B, y a la imagen de un par V vamos a denotarlo como U más B. Aquí estoy poniendo la crucecita en azul para resaltar que esto se está definiendo y en los ejemplos tiene que definirse qué va a ser esa suma. Y de ejemplo a ejemplo puede ir variando la definición. Y el otro mapa es el producto por escalar, que vamos a anotar como P, que va de K cruz B a B. Y vamos a usar la notación C asterisco U para denotar la imagen de un par CU mediante el mapa P. Bien, entonces aquí también un poco de comentario sobre la notación. Este asterisco estamos usando ahora para resaltar que esta operación se va a estar definiendo para cada ejemplo y de ejemplo en ejemplo la definición puede ir variando. En la práctica usualmente se omite cualquier simbología acá y se pone directamente CU cuando se sabe ya cuál es la operación que se está considerando. Bien, dados los ingredientes, tienen que verificarse una serie de propiedades. Tenemos 4 propiedades para la suma y otras 4 que vamos a ver en breve para una relación entre la suma y el producto. Aquí, sobre las propiedades de la suma, quiero resaltar un poco, quiero comentar sobre las últimas 2 que hablan de existencia. Entonces, la propiedad 3 exige la existencia de un elemento E en B que actúa como neutro para la suma. Eso quiere decir esta igualdad que está aquí. Ese elemento tiene que cumplir esta propiedad y esta única propiedad define a ese elemento. Cuando le sumamos a cualquier otro elemento U, tiene que dejar inalterado a ese elemento. La otra propiedad es que dado un elemento U en el conjunto B, debe existir en el mismo conjunto otro elemento que vamos a anotar como U tilde y que está sujeto a una propiedad. Tiene que satisfacer esta igualdad que está aquí abajo. Cuando sumamos U tilde con U, el resultado debe ser E, el elemento neutro que se identificó en el ítem anterior. Después tenemos las 4 propiedades que interrelacionan las dos operaciones. Entonces, el primero dice básicamente que asterisco distribuye sobre esa crucecita azul. Asterisco también distribuye sobre la suma de escalares. Y tenemos una especie de asociatividad en la propiedad 3. Fíjense que aquí primero estoy operando en el cuerpo K, estoy multiplicando en el cuerpo y el resultado estoy operando con U mediante asterisco. Y la propiedad dice que da lo mismo primero operar C con U mediante asterisco y el resultado operarlo con B de nuevo mediante asterisco. La propiedad 4 suele ser un poco conflictiva para las primeras veces que se trabaja con ejemplos poco familiares. Aquí lo que se está pidiendo es que lo que se está pidiendo no es una cuestión de existencia, sino que la unidad del cuerpo que ya debió existir para que K sea un cuerpo, ese elemento unidad, que de hecho es único en K, tiene que cumplir esta igualdad que está aquí abajo, para cualquier elemento de B. No se trata de encontrar algún elemento en K que verifique esta igualdad. El elemento unidad es el que tiene que cumplir esta igualdad que está aquí. Bien, esas son las propiedades. Entonces, el resultado de todo eso es lo que llamamos espacio vectorial sobre K, o K espacio vectorial. Y una vez que tenemos todo eso, entonces a los elementos de B los llamaremos vectores, como estoy indicando aquí. Un pequeño comentario
al respecto es que no tiene mucho sentido hablar de vectores así en forma aislada. Un vector no es algo en sí mismo, es un elemento de un espacio vectorial. Tenemos que tener una estructura en un conjunto, una estructura cumpliendo una serie de propiedades, y solo entonces los elementos de ese conjunto adquieren el estatus de vectores. Bien, una observación sobre notación y terminología es que en la práctica por lo general no se menciona explícitamente el cuerpo ni las operaciones, y se pone más énfasis en el conjunto V y se lo llama espacio vectorial. ¿Okay? Eso está bien desde que no nos lleve a confusiones. Tenemos que tener presente que hay mucha estructura por detrás del conjunto V. Está el cuerpo y están las operaciones. Entonces la expresión más correcta sería decir que las operaciones S y P definen en el conjunto V una estructura de K espacio vectorial. Esto es muy largo de estar diciendo, y en muchos ejemplos, en la mayoría que nos van a interesar en este curso, K va a ser o el cuerpo de los reales o el cuerpo de los complejos, y la suma van a ser sumas usuales. Entonces, solo en los primeros las primeras clases, digamos, vamos a ver ejemplos un poco más raros con definiciones tal vez un poco más exóticas. Pero es bueno tener en mente que cuando hablamos de espacio vectorial hay toda una estructura por detrás. Observación 3 es sobre lo que llamaremos diferencia de vectores. Entonces, dados V, dos elementos en V, que ya podemos llamar vectores, su diferencia, acá estoy poniendo en azul el simbolito del menos para resaltar que esto se está definiendo, es tomar U y sumarle el opuesto de B. ¿Okay? Entonces es una operación derivada de la operación fundamental de suma de vectores. ¿Okay? A esto le llamaremos diferencia de vectores. Bien. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo medianamente abstracto, justamente para poder avanzar lentamente por las propiedades e ir viendo cómo se verifican cada una de esas propiedades que vimos. Comenzamos con los ingredientes entonces. En este caso vamos a pedir un conjunto X no vacío, cualquier conjunto no vacío. K va a ser un cuerpo, y vamos a definir el conjunto V como el conjunto de funciones que tienen como dominio el conjunto X y como codominio el cuerpo K. ¿Okay? Cualquier función que vaya de X a K va a estar en este conjunto, y en ese conjunto queremos definir suma de sus elementos y producto de sus elementos por escalar. Entonces aquí tenemos las definiciones. Dados f y g, queremos definir f más g. Entonces, para que esto sea una función tenemos que decir qué hace con cada elemento del dominio, y eso lo especificamos aquí entonces con esta igualdad. Decimos que f más g evaluada en x es f de x sumado con g de x ya en el cuerpo. Okay, atiendan que f de x y g de x ya son elementos de K. Entonces ahí yo puedo usar la suma del cuerpo para definir un nuevo elemento, y esa va a ser la imagen de f más g. Para el producto por escalar tenemos algo similar. Tenemos el escalar c, una función f, y queremos definir c asterisco f. Entonces definimos diciendo qué hace con cada elemento del dominio, y lo que va a hacer es evaluar f en x. F de x está en K, entonces en K lo multiplicamos por el escalar C. Eso da entonces las definiciones de suma y producto por escalar. Ahora tenemos que ver que esas definiciones satisfacen todas esas propiedades que habíamos listado anteriormente. Entonces vamos a comenzar la primera propiedad. Queremos ver que es conmutativa, entonces que la suma es conmutativa. Entonces esto que está aquí ya es el resultado. Queremos chequear esto. Como esta es una igualdad de funciones, tenemos que ver que vale para cualquier punto del dominio. Entonces tomamos f más g y lo evaluamos en un punto arbitrario x. Aplicamos la definición de suma. Es f en x, g en x, y el resultado, como estoy indicando acá, se suma en k. En k la suma es conmutativa. Recuerden, k es un cuerpo. Entonces puedo cambiar de orden los sumandos, me queda g de x más f de x, y esta es la definición de g más f, evaluada en x. Entonces ahora, desde este primer término hasta el último, concluimos
una igualdad que vale para todo x. Entonces tenemos igualdad de funciones. Eso es verificar entonces la primera propiedad. La segunda propiedad es asociatividad para la suma. Tenemos tres elementos de B, F, G, H. Acá estamos sumando primero F con G y el resultado sumamos con H. Queremos ver que podemos pasar esta agrupación sobre GH. Para ello repetimos la estrategia anterior. Evaluamos en un punto arbitrario y aplicamos la definición. Primero para esta suma que estoy indicando aquí. Entonces me dice tomar G más H, evaluarlo en X, luego tomar H, evaluarlo en X y el resultado ya está en K. Acá ya tengo la suma, la crucecita negra, porque esto ya es en K. Acá todavía tengo la crucecita azul, porque todavía yo no apliqué la definición de F más G, que vamos a hacer ahora. Al aplicar la definición aquí, obtenemos F de X más G de X más H de X. Ahora ya los tres están en K y las dos operaciones de suma son en K. Ahí yo puedo asociar G de X con H de X y el resultado es G más H evaluado en X. Acá volvió la crucecita azul, ¿están notando? Esta crucecita todavía está en negro. Ahora tengo que deshacer entonces, digamos, la definición aplicada a esta suma, crucecita negra, y todo esto que está escrito aquí, que estoy indicando, es la definición de F más G más H como funciones sumadas y evaluadas en X. Entonces ahora desde la primera parte hasta la última tenemos la igualdad válida para todo X, entonces tenemos igualdad de funciones. Propiedad 3, existencia del neutro. Como había dicho, tenemos que proponer un elemento candidato a ser el neutro. Entonces vamos a anotarlo con E, va a ser una función de X acá. Y para que sea una función, como está indicado aquí, tenemos que decir qué hace con los elementos de X. Y aquí, esto que está en azul es esa definición. Decimos E de X va a ser 0, para cualquier X. Es la función nula. Esa es nuestra función candidata. Entonces veamos qué pasa cuando sumamos esa función con una f cualquiera. La definición de esta suma me dice evaluar f en x, evaluar en x y sumar en k. E de x es 0, el neutro aditivo de k. Por tanto, f de x más 0, esto que está aquí, es simplemente f de x. Y ahí tenemos la igualdad que queríamos. Como vale para todo x, concluimos que f más e es f. La propiedad 4 es sobre opuesto para un vector. Entonces, aquí tenemos que tener una función f dada. Esto es parte de los datos, digamos. Y para esa función tenemos que construir un elemento opuesto. Vamos a anotarlo por f tilde. Y la definición de esa función va a ser que cuando lo evaluemos en x, me va a dar el negativo de f de x. F de x ya teníamos. Y este menos es el negativo del cuerpo. Entonces, esa es la función candidata. Y ahora verificamos que cumple lo que queremos. Cuando sumamos f con f tilde, evaluamos en un punto cualquiera, aplicamos la definición f de x más f tilde de x y aplicamos aquí nuestra definición de f tilde. Esta suma ya está en k. F tilde de x está en k y lo que vale es esto que definimos aquí en azul. Vale el negativo de f de x. Entonces acá estoy sumando en k un elemento y su negativo. Eso da 0. Y 0 era nuestra definición de e de x, la función nula. Entonces como esto vale para todo x, obtenemos esta igualdad. F más f tilde igual a e. La misma e que nosotros construimos en el ítem anterior. Y no otra cosa. Tiene que ser ese elemento. La primera propiedad que relaciona producto preescalar con suma pide verificar que la operación asterisco distribuye sobre la suma de vectores. Entonces hacemos la misma estrategia que venimos repitiendo. Evaluamos esta expresión en un punto cualquiera. Primero evaluamos asterisco. Dice tome c y multiplíquelo por f más g evaluado en x. Es lo que está acá escrito. Entonces dentro del paréntesis rojo yo todavía tengo la suma en azul porque todavía no apliqué la definición de f más g.
En el siguiente paso aplicamos, entonces obtenemos f de x, g de x y la suma ya está, ya una crucecita negra. Esto ya está en el cuerpo K. Allí sabemos que la operación de producto distribuye sobre la suma, entonces distribuimos esta C y obtenemos esta expresión que está escrita aquí. Y ahora empezamos a deshacer nuestras definiciones. C por f de x es C asterisco de f evaluado en x, y C por g de x es C asterisco g evaluado en x. Todo eso se suma en K. Ahora, todo esto que está escrito aquí, que estoy señalando ahora, es la definición de C asterisco f más C asterisco g sumados como funciones y evaluados en x. Ahora yo puedo leer la igualdad desde esta primera expresión hasta la última. Como eso vale para todo x, tenemos la igualdad de función que queríamos probar. La propiedad 2 pide mostrar que esa operación asterisco distribuye sobre la suma de escalares. Noten que aquí b y c son escalares y la suma es la suma del cuerpo. Aplicamos otra vez entonces esta función a un elemento x. Y seguimos nuestras definiciones. La operación asterisco se definió como sigue: tomar el escalar, que ahora es b más c, y multiplicarlo por f de x, como está acá. Aquí ya está todo en el cuerpo K. Esta suma es en K y el producto aquí es en K. Entonces acá yo puedo distribuir. Obtengo b por f de x más c por f de x. Y ahora empezamos a deshacer. b por f de x es b asterisco f en x. Y c por f de x es c asterisco f en x. Esta suma todavía no la toqué. Entonces sigue ahí la suma en K. Ahora todo esto que está aquí es la definición de b asterisco f más c asterisco f, ya sumado como funciones y evaluado en x. Como esto vale para todo x, tenemos esta igualdad de funciones, que es lo que queríamos. Propiedad 3 es una especie de asociatividad. Entonces aquí también b y c se están multiplicando en el cuerpo. Entonces no usamos ninguna simbología, se lee b por c, producto del cuerpo. Asterisco es la operación que estamos analizando. Entonces tomamos todo esto, que es una función, lo evaluamos en x y aplicamos la definición de asterisco. Es tomar b por c, multiplicarlo por f de x. Todo esto ya está en K. En K el producto es asociativo, entonces yo puedo pasar este paréntesis rojo sobre la pareja cf de x. Y ahora empiezo a deshacer. Entonces dentro del paréntesis rojo tenemos c por f de x. Eso es c asterisco f evaluado en x. Y ahora tenemos v por todo lo que está entre paréntesis rojo. Es la definición de b asterisco por b asterisco c asterisco f entre paréntesis. Y todo eso evaluado en x. Ahora leemos la igualdad de extremo a extremo, como vale para todo x, concluimos lo que queríamos. Nosotros podemos pasar este paréntesis sobre la pareja CF, pero noten que al hacer eso, acá aparece el asterisco. Es la única forma en que tiene sentido la operación del lado derecho de la igualdad. La propiedad 4, recuerden que enfaticé que aquí no estamos analizando si algo existe. Hay un elemento en K que es el neutro multiplicativo. Ese elemento tiene que satisfacer una igualdad respecto de asterisco. Entonces tomamos ese elemento y no otro y chequeamos qué pasa cuando hacemos 1 sub K asterisco F. Entonces evaluamos esa función en X y aplicamos la definición de asterisco. Es 1 sub K por F de X ya en el cuerpo. Aquí 1 sub K es el neutro multiplicativo del cuerpo. Por tanto, esta multiplicación simplemente es F de X. Y ahí yo leo la igualdad desde acá, desde la primera parte hasta el final. Y vemos que 1K asterisco F es igual a F para todo X. Entonces, esa es la igualdad de funciones que queríamos. Así se terminan de verificar todas las propiedades entonces para estas operaciones de suma de funciones y producto de función por escalar. Y por tanto, este conjunto de funciones adquiere el estatus de
espacio vectorial sobre K. Y sus elementos pueden ser pensados entonces como vectores. Entonces, este ejemplo a mí me gusta mucho porque ilustra un poco el hecho de que los vectores pueden ser cosas bien abstractas, que en general la idea de flechitas que tenemos de los vectores que viene de los cursos de física, si bien es muy útil, no captura completamente todo lo que puede ser un vector. Entonces hay situaciones en que los vectores no tienen enlace directo con una noción de flechita, aunque esa es una imagen pictórica muy útil para desarrollar intuición. Bien. Propiedades generales. Todas estas propiedades que voy a listar acá valen en cualquier espacio vectorial. ¿Sí? O sea, como en ese ejemplo que vimos y en cualquier otro que cumpla con todas las propiedades para hacer espacio vectorial. Entonces, la primera dice que es la ley de corte. Si tenemos u más v igual a u más v doble, entonces podemos cancelar u que está en ambos lados de la igualdad y obtenemos que v es igual a v doble. Esta es una propiedad fundamental y a partir de ahí se deducen, en realidad todas estas otras propiedades que están aquí se pueden deducir a partir de la primera. Por ejemplo, que el vector nulo es único y se usa comúnmente la notación 0. Entonces en la práctica van a ver que en general no van a estar llamándole e al vector neutro. Se usa el símbolo 0. Aunque cabe recordar que no deben confundir esto con el cero real ni con el cero complejo. Como en el ejemplo anterior que vimos, el vector nulo es una función. También vale que si tomamos el 0 en K, este es el neutro aditivo en el cuerpo, y lo operamos con V mediante asterisco, eso da 0, da el vector 0. Acá estoy viendo en negrita, ya estoy usando la notación que introdujimos aquí arriba. Entonces 0 escalar por cualquier vector da el vector nulo. También para cualquier escalar vale que si hacemos escalar asterisco el vector nulo, eso da el vector nulo. Dado un elemento u, su opuesto u tilde es único y vale esta igualdad que está acá. Esta igualdad es importante, está diciéndonos que el vector opuesto, recuerden que el vector opuesto se define por una única propiedad. Cuando lo sumamos con u, tiene que dar el vector neutro. Aquí estamos agregando que ese vector es exactamente tomar u y hacer el escalar negativo de la unidad del cuerpo asterisco u. Esto es lo que recupera esa idea intuitiva que tenemos de tomar el opuesto como cambiar el sentido de la flechita, por ejemplo, o multiplicar por menos 1. ¿Sí? Y la notación más usual no es u tilde, es colocar menos u. Atiendan que esta es una notación más, llamarlo menos u. Pero gracias a esta propiedad es una notación bastante feliz porque nos está diciendo que el opuesto que podemos simbolizar con rayita u efectivamente es tomar menos 1, el negativo del escalar 1, multiplicado por el vector original. Después tenemos que si c asterisco b es 0, o bien c tiene que ser el 0 escalar, o bien b tiene que ser el vector nulo, o ambos. ¿Okay? Es una propiedad también bastante útil. Está diciendo que no podemos tener escalar no nulo, vector no nulo y que la operación asterisco produzca el vector nulo. A modo de ejercicio vamos a ver cómo se verifica la primera propiedad, ley de corte. Entonces, empezamos aquí, v solito. Se puede escribir como el neutro más v. ¿Sí? La propiedad del neutro es justamente no alterar al vector v. Entonces esta igualdad vale. El neutro se puede escribir como u tilde más u. ¿Okay? Entonces, esta es la propiedad de vector opuesto. Ahora usamos asociatividad y pasamos el paréntesis de esta pareja a la pareja uv. Entonces u más v queda entre paréntesis y usamos nuestra hipótesis que u más v es u más v doble. Entonces sustituimos este paréntesis por u más v doble. Ahora volvemos a usar asociatividad y pasamos el paréntesis de nuevo a la pareja u tilde u. Esto de nuevo produce el vector nulo. Y el vector nulo más v doble es simplemente v doble. Entonces aquí leemos la igualdad de principio hasta el final. Concluimos que v es igual a v doble.
Ejercicio para ustedes es trabajar un poquito en demostrar todas las demás propiedades. Es un ejercicio abstracto. Yo les invito a que lo intenten, piensen. Es más un ejercicio de orden mental que de dificultad técnica. Practiquen con eso. Ahora quiero dejar una lista de ejercicios y ejemplos de algunos casos más familiares que conviene que ustedes manipulen y chequeen sus propiedades y se familiaricen con estos ejemplos. El primero es tomar como V el cuerpo K, producto cartesiano consigo mismo n veces, que vamos a anotar así Kn. Y esto es simplemente entonces el conjunto de todos los objetos que tienen esta pinta acá, x1, x2, xn, donde cada xi, perdón, acá tiene que ser subíndice del i, está en K. Estamos diciendo una lista ordenada de n elementos del cuerpo K. Y pueden pensar acá en K igual a real o K igual a los complejos, para tener ejemplos todavía más familiares. Y la suma se define como se ve aquí, componente a componente. Entonces, si yo tengo x e y, ambos tienen esta pinta que está aquí. x1, xn, y sería y1, y2, y n, y la suma es simplemente componente a componente. Fíjense que en el lado derecho está la crucecita negra, quiere decir que estas sumas se están realizando en el cuerpo K. Esa suma ya existe. Lo que están haciendo aquí es la crucecita azul. Similar para el producto por escalar. Quiero definir C asterisco X y X tiene esta pinta que está aquí. Entonces definimos esto como tomar el escalar C y multiplicar por cada componente de X. Estos productos en el lado derecho de nuevo ya están en K. Lo que están haciendo aquí es el asterisco. Bien, entonces eso da los ingredientes y lo que quiero dejarles como ejercicio es que ustedes verifiquen todas las propiedades con esas definiciones. Otro ejemplo que va a ser muy útil en el curso es tomar el conjunto de matrices M por N con entradas en K. Esa va a ser nuestra B en este ejemplo. De nuevo, tal vez les ayude a pensar en que K sea R o C, reales o complejos. Ok, entonces estamos con matrices. Aquí quiero definir la suma de matrices. Entonces pongo acá la crucecita azul para resaltar que este objeto vamos a definir ahora, A más B. Y vamos a definir indicando sus entradas. Entonces A más B en la entrada IJ se define como la entrada IJ de A más la entrada IJ de B. Y aquí la crucecita está en negro, quiere decir que esta suma es la suma de K. AIJ y BIJ son elementos de K, entonces ahí yo puedo usar la suma de K. Similar para el producto por escalar. C asterisco una matriz. Ese objeto que queremos definir va a tener como entrada IJ la entrada IJ de la matriz A multiplicado por C. Esto es en el cuerpo K. Bien. Y con esas definiciones, ejercicio para ustedes verificar todas las propiedades. Siguiente ejemplo, también muy útil para el curso, es conjunto de polinomios de grado máximo n, coeficientes en k, polinomios en t. ¿Sí? Entonces, esta es una notación bastante común para designar ese conjunto. Y los objetos que viven aquí son los polinomios que conocemos todos de los cursos de secundaria. Voy a llamarlo P a un elemento genérico. Tiene que tener la pinta que está aquí. Tiene que ser un P sub 0 más P sub 1t más P sub 2t más hasta P sub nt a la n. N aquí está fijado. Es un número natural, digamos 3, 4, lo que ustedes quieran. Se fija esa n. Entonces todos los polinomios de grado máximo n tienen esta apariencia que está aquí. Con algunos coeficientes P sub i pueden ser 0, por ejemplo. Y t es lo que se conoce como indeterminada. Bien, entonces, dado dos objetos con esta pinta, entonces P y Q, la suma la definimos como sumar términos de grado correspondiente. Entonces, P sub 0 se suma con Q sub 0, esos son elementos de K. Entonces la suma es en K. Más avanzamos por cada grado de la indeterminada T, hasta llegar al último, que sería entonces P sub n más Q sub n, va a ser el coeficiente de t a la n. Y eso define entonces la suma de estos objetos. Y el producto por escalar de forma similar. C asterisco P se define como
tomar el escalar c y multiplicar por cada coeficiente de este objeto que es un polinomio. Con esas definiciones, el ejercicio es que ustedes verifiquen las propiedades. Después tenemos una extensión de ese ejemplo, donde permitimos ahora que el grado sea arbitrario. Hay una sutileza aquí. En el otro estamos tomando todos los polinomios que tengan grado menor o igual que un cierto n fijado. En este ejemplo permitimos cualquier grado. Si un polinomio de grado 3 va a estar aquí, de grado 20 va a estar aquí, de grado 1000 va a estar aquí, el número que quieran, de grado 1.000.000 va a estar también aquí. Entonces la apariencia que tienen los objetos de este conjunto es muy similar a la anterior, atiendan, pero acá decimos para algún natural, o sea, n no está fijo ahora. No estamos prefijando un n y cualquier cosa que sea mayor que eso va a quedar fuera del conjunto. Y para ese ejemplo, el ejercicio ahora un poco más desafiante pide construir una estructura de cada espacio vectorial. ¿Qué quiere decir construir? Acá se les está pidiendo entonces que ustedes definan cómo sumar este tipo de objetos y cómo multiplicarlo por escalares y ver que esas definiciones satisfacen todas las propiedades para hacer espacio vectorial. Bien. Y con eso termina entonces este video sobre espacios vectoriales. Gracias por su atención.